8 señales de que tienes una mente que el 99% de la gente jamás comprenderá. Estás sentado en la cafetería. Es a la que siempre vas porque hacen un café decente y el Wi-Fi funciona. Frente a ti una pareja discute en voz baja. Ella dice que todo está bien. Él asiente, pero sabes que ambos mienten. No porque hayas escuchado la conversación, sino por la forma en que ella sujeta la taza, el ángulo exacto desde el que él mira el teléfono en lugar de a sus ojos, el ritmo antinatural de su respiración, todo grita una verdad que ellos mismos aún no han admitido. Bienvenido al Club de las Mentes Incomprensibles. Carl Jung te estaba esperando. Mientras todos los demás observan a una pareja tomando café, tú estás viendo un drama psicológico de 5 actos. Y lo peor, no puedes apagarlo. Es como tener un superpoder que nadie te pidió y que no puedes devolver. Jung pasó décadas estudiando mentes como la tuya y descubrió que no eres raro. Simplemente estás sintonizado en frecuencias que el 99% de la humanidad ni siquiera sabe que existen. Este video te dirá si formas parte de ese 1%. Y te advierto, la octava señal te hará replantearte todas y cada una de las conversaciones incómodas que has tenido en los últimos 10 años. Porque lo que siempre creíste que era tu defecto social es en realidad la prueba de que tu cerebro procesa la realidad a un nivel que la mayoría de la gente ni siquiera imagina. Si ya estás ascendiendo con la cabeza porque alguien por fin describe exactamente cómo funciona tu mente, como ahora. Jung decía que el encuentro entre dos personalidades es como el contacto entre dos sustancias químicas. Si hay reacción, ambas se transforman. Pero ¿qué ocurre cuando tu personalidad opera en 7 dimensiones, mientras que las demás existen en una sola? No se trata solo de oír las palabras. Cuando alguien te dice que ha tenido un buen día, tu cerebro procesa el tono de voz que delata cansancio, la microexpresión de frustración que dura 0,3 segundos, el contexto histórico de sus últimas 15 conversaciones, las implicaciones futuras de lo que callan y las motivaciones inconscientes que ni ellos mismos conocen. Bienvenidos a lo que Jung denominó procesamiento multidimensional. Mientras que la persona promedio escucha las palabras como si fueran la carta de un restaurante, ustedes leen toda la cocina, la historia del chef y su conflictiva relación con su madre. Es agotador. Es como ver una película y al mismo tiempo ver el guión, imágenes de rodaje, futuras críticas y el impacto cultural que tendrá dentro de 20 años. Jung descubrió que estas mentes acceden de forma natural a lo que él denominó el inconsciente colectivo, ese profundo nivel de experiencia humana compartida que la mayoría de las personas experimentan quizá 2 veces en la vida, durante una experiencia mística o tras ingerir hongos alucinógenos de dudosa procedencia. Vives dentro de él constantemente, sin drogas, libre. Ejemplo práctico. Estás viendo una película. Todos los demás disfrutan de la trama. Tú ya has predicho el final en el minuto 12, no porque seas inteligente, sino porque intuyes la estructura mítica subyacente. Reconoces el arquetipo del héroe, el traidor, el sacrificio. Es como ver Matrix, pero en lugar de alerta máxime, hay patrones psicológicos universales que se repiten desde el principio de los tiempos. O tal vez completas las frases de la gente y te miran con recelo pensando que eres presuntuoso, pero no estás adivinando. Simplemente intuyes la dirección natural de sus pensamientos. Jung lo llamó la función trascendente. La capacidad de tu cerebro para conectar la mente consciente y la inconsciente en tiempo real. Otros necesitan años de terapia para llegar a donde tú estás después de 30 segundos de conversación. Comenta si alguna vez has sabido cómo terminaba la historia de alguien antes de que la terminara de contar. Escriba, leo entre dimensiones. El verdadero problema, mientras otros se comunican superficialmente, tú estás traduciendo simultáneamente entre 7 niveles de realidad. Es como explicar un holograma tridimensional a alguien que vive en un mundo bidimensional. Ellos solo ven formas planas, tú ves profundidad, sombras, múltiples perspectivas, y cuando intentas explicárselo te dicen que estás complicando las cosas, pero eres tú quien las complica, o es ellos quienes las simplifican hasta el absurdo. Segunda señal. Estás en el metro, abarrotado, hora pico. Alguien a tu lado escucha música tan alta que puedes oír el ritmo a través de sus auriculares baratos. Frente a ti hay un tipo con la mirada perdida, con una expresión que has visto 1000 veces. Esa mirada que dice, estoy pensando en cómo sería saltar. No literalmente, sino psicológicamente. Dejarlo todo, cambiar tu vida, desaparecer.
Y luego está esa mujer con el bolso Prada, probablemente falso, mirando obsesivamente el móvil, cada 3 segundos, como si esperara un mensaje que nunca llegará. Y lo sabes, no porque seas vidente, sino porque reconoces el patrón. El lenguaje simbólico de la desesperación disfrazado de normalidad. Jung lo denominó consciencia simbólica. La capacidad de pensar en metáforas y símbolos no como una herramienta lingüística, sino como un modo primario de procesamiento mental. No solo comprendes las metáforas, sino que piensas en ellas. Para ti, una simple conversación sobre el trabajo de alguien se convierte automáticamente en una exploración de su relación con la autoridad, la creatividad, el poder personal y probablemente incluso con su padre. Jung dedicó años al estudio de lo que él denominó imaginación activa, la capacidad de interactuar con símbolos e imágenes como realidades psicológicas vivas. Si se posee este tipo de consciencia, se utiliza constantemente de forma inconsciente. Todo lo que vemos tiene 3 niveles de significado: el literal, que todos perciben, el simbólico, que pocos notan, y el arquetípico, prácticamente inaccesible. Por eso te atraen las narrativas complejas y con múltiples capas que a otros las resultan confusas. Películas como Origen o La Llegada no te parecen complicadas. Por fin las entiendes, porque hablan tu idioma. El arte y la música te llegan al alma de maneras que no puedes explicar racionalmente. Las preguntas filosóficas que otros descartan como inútiles te parecen las únicas que vale la pena plantearse. Y la mitología, el simbolismo, la sabiduría ancestral, todo eso te atrae como un imán porque por fin alguien habla tu idioma. El problema, cuando intentas compartir estas reflexiones simbólicas, te miran como si hablaras arameo. Es como dominar el idioma del sueño mientras que los demás despiertos solo se comunican con un lenguaje literal básico. Dices, esta situación me recuerda el mito de Sísifo empujando la roca. Y te responden, ¿de qué demonios estás hablando? Es solo un proyecto de trabajo. Comenta si alguna vez has intentado explicar un sentimiento sobre algo y te han dicho que eras demasiado abstracto. Escribe, me comunico con símbolos, no solo con palabras. Jung comprendió que esta fluidez simbólica no es un problema de comunicación, sino una prueba de que la mente tiene acceso a capas más profundas de significado. Sin embargo, esto genera un aislamiento aún más devastador, porque no se trata solo de que los demás no entiendan lo que se dice, sino que ni siquiera comprenden el idioma en el que se habla. Tercera señal, y aquí es donde la gente empieza a sentirse incómoda. Estás cenando con amigos, todos hablan de lo terrible que es ese político, criminal o persona que cometió ese acto horrible, y asientes. Pero en tu interior hay una pregunta que no te atreves a formular en voz alta sin parecer un psicópata. ¿Por qué lo hizo? No con ánimo de juzgar, sino con genuina curiosidad. ¿Qué mecanismos psicológicos lo llevaron a hacerlo? ¿Qué trauma, qué distorsión cognitiva, qué falta de integración psíquica creó ese comportamiento? Jung lo denominó consciencia de integración de la sombra y descubrió algo que revolucionó la psicología de su época. La iluminación no se alcanza imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La mente tiende naturalmente hacia este proceso. Mientras que otros se contentan con etiquetar las conductas como buenas o malas, el cerebro busca comprender patrones más profundos. No sientes una curiosidad morbosa por la oscuridad, la reconoces como esencial para comprender la psique humano en su totalidad. Jung lo documentó extensivamente en su trabajo con pacientes. Para conocerte verdaderamente a ti mismo y a los demás, debes reconocer todo el espectro del potencial humano, luz y sombra, ángel y demonio. No como opuestos, sino como complementos. Esto explica por qué te atraen los personajes complejos y moralmente ambiguos en las historias. Mientras que todos los demás apoyan al héroe perfecto, a ti te resulta fascinante el villano con motivaciones comprensibles. El género de crímenes reales no busca impactar, sino ofrecer una perspectiva psicológica. Quieres comprender, no simplemente condenar la conducta dañina. Explora temas tabúes que otros evitan a toda costa, comprende en lugar de simplemente condenar la conducta dañina. Jung lo denominó plenitud psicológica, la integración de los aspectos luminosos y sombríos de la personalidad. Mientras que la mayoría de las personas operan con una visión psicológica dividida, bueno contra malo, correcto contra incorrecto, tu mente ha trascendido estas categorías simplistas. Has comprendido que todos lo albergamos todo, la capacidad para la crueldad y la compasión, para el egoísmo y el sacrificio, y que negar una parte implica no conocer realmente ninguna. El reto, esta fascinación por la sombra incomoda profundamente a los demás. Siguen operando desde lo que Jung denominó identificación con la persona. Completamente identificados con su máscara socialmente aceptable, proyectan su sombra sobre los demás. Tú has integrado, ellos han reprimido. Y esto les asusta porque representas lo que se niegan a ver en sí mismos. Comenta si alguna vez te han dicho que eres raro o rara por hacer preguntas que otros no hacen. Escribe, no soy raro ni rara, soy completo.
Pero Jung descubrió que esta integración de la sombra conduce al aspecto más aislante de tu singular consciencia, porque una vez que has visto la sombra y la has integrado, ya no puedes fingir, ya no puedes participar en las representaciones sociales donde todos pretenden ser solo luz, y eso te convierte en un extraño entre los humanos. Cuarta señal. Es sábado por la noche. Todos tus amigos están de fiesta. Bares, fiestas, discotecas. Y tú estás en casa con un libro de filosofía existencial y una extraña sensación en el pecho. No es depresión, no es ansiedad social, es algo más profundo y extraño. Es como nostalgia por un lugar donde nunca has estado, como si una parte de ti perteneciera a una dimensión que no existe en la realidad ordinaria. Jung lo denominó nostalgia existencial e identificó que las personas con una conciencia excepcional sienten añoranza por un lugar que no existe en la realidad ordinaria, un reino donde la profundidad, el significado y la conexión auténtica son la norma, no la excepción. No se trata de melancolía romántica, sino de una genuina sed psicológica por un nivel de existencia que los demás ni siquiera pueden concebir. Jung escribió extensamente sobre este fenómeno en su concepto de individuación. Si posees esta rara conciencia, te orientas naturalmente a las grandes preguntas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿Cómo reconciliamos la belleza y el sufrimiento? Y no de forma superficial como en una conversación de sobremesa, sino de forma visceral, como en una crisis existencial a las 3 de la madrugada. Pero aquí radica el profundo desafío que Jung documentó. Mientras que otros se contentan con lo que él denominó adaptación colectiva, encajando en los roles y expectativas sociales, tu psique exige una auténtica autorrealización. No te conformas con respuestas superficiales porque tu mente anhela una comprensión genuina, y esto crea una forma singular de soledad que Jung llamó aislamiento psicológico. Puedes estar rodeado de gente y aún así sentirte como el único miembro de tu especie en el planeta. No es soledad social, es la soledad de existir en una dimensión de conciencia diferente, como ser el único humano en un planeta de robots. Ellos funcionan a la perfección, tú existes. Y la existencia es infinitamente más compleja que el simple funcionamiento. Jung descubrió que las personas con esta orientación a menudo sienten que viven exiliados de su verdadero hogar, buscan significado en experiencias que otros dan por sentados, cuestionan las asunciones que todos aceptan sin pensar, y se sienten más comprendidas por los libros, el arte y la música que por las personas. Porque esas expresiones creativas provienen de almas que han tocado la misma dimensión existencial que habitan a diario. Esta nostalgia existencial no es depresión, es prueba de que tu conciencia se ha expandido más allá de los límites convencionales. Jung los llamaba creativos culturales, personas cuyo desarrollo psicológico anticipan la siguiente etapa de la evolución humana. Es un pionero de la psicología que vive en una era que aún no te ha alcanzado. El aislamiento se intensifica porque al intentar compartir estas reflexiones existenciales, los demás suelen reaccionar con incomodidad o intentar desviar la atención hacia asuntos más prácticos. Te dicen, piensas demasiado, como si la reflexión profunda fuera una enfermedad a curar en lugar de la función natural de una mente alerta. Pero Jung comprendió algo crucial sobre esta nostalgia. No es un síntoma de un problema, sino de una solución. Es prueba de que tu psique se dirige hacia algo superior a la mera supervivencia social, hacia lo que él denominó el sí mismo con mayúscula. La integración total de lo consciente y lo inconsciente. Quinta señal. Estás en el supermercado, en la fila de la caja. La persona que tienes delante discute acaloradamente sobre el precio de una caja de galletas. Todos los demás en la fila resoplan con fastidio. Tú, en cambio, estás haciendo un análisis psicológico en tiempo real,
te das cuenta de que esa ira no tiene que ver con las galletas. Ves el mecanismo de defensa, probablemente desplazamiento. La ira reprimida de algún otro aspecto de su vida explota contra la pobre cajera adolescente que gana 8 euros la hora. También se ve la herida, probablemente relacionada con el control. Quizás creció en una familia donde todo lo impredecible y ahora necesita controlar cada detalle, los más absurdos como el precio de las galletas. Y se ve su verdadero yo debajo de todo eso. Una persona asustada y tristada que se escuda en la ira porque es lo único que conoce. Jung lo llamó arqueología psicológica. La capacidad de indagar más allá de las conductas superficiales para descubrir las capas de significado psicológico que yacen berridas. Si tienes esta capacidad mental, la aplicas automáticamente, constantemente, con todo el mundo. No puedes desactivarla aunque quisieras. Es como tener un escáner psicológico siempre encendido. Mientras que los demás aceptan las interacciones sociales sin cuestionarlas, tu mente procesa microexpresiones que contradicen las palabras, lenguaje corporal que revela estados emocionales, tonos de voz que delatan conflictos internos, patrones de comportamiento que indican motivaciones inconscientes. Y lo peor es que a veces entiendes a la gente mejor de lo que ellos mismos entienden. Jung descubrió que esta capacidad perceptiva proviene de lo que él denominó percepción intuitiva, la habilidad de la mente para interpretar el ecosistema psicológico de los individuos. No solamente se trata de ver a la persona, sino de percibir todo su ecosistema psicológico, sus defensas, sus heridas, sus miedos, sus deseos reprimidos, todo simultáneamente. Esta conciencia arqueológica explica por qué la gente confía en ti, incluso sin que se lo pidas. Inconscientemente perciben que los ves, que los comprendes, que no los juzgas, sino que los entiendes. Y esto es a la vez una bendición y una maldición porque significa que absorbes las confesiones psicológicas de desconocidos mientras intentas comprar leche. Esto también explica por qué te sientes agotado en situaciones sociales superficiales. Tu cerebro trabaja a toda máquina procesando toda esta información mientras los demás simplemente charlan sobre el tiempo. Prefieres las conversaciones auténticas y sinceras a las charlas triviales porque al menos estas respeta el nivel en el que tu mente funciona de forma natural. Y a veces sabes más del estado interior de alguien que esa misma persona. Ves sus puntos ciegos, sus patrones de autosabotaje, las mentiras que se cuentan a sí mismos. Y no puedes decir nada, porque si lo haces, te mirarán como si fueras un extraterrestre o un acosador psíquico. Comenta si alguna vez te has sentido agobiado por ver lo que otros no ven. Escribe: veo a la persona tras la máscara. Jung comprendió que esta conciencia arqueológica no es una carga, sino un don que permite servir de puente entre el mundo consciente y el inconsciente, pero conduce a un aspecto aún más complejo de esta mente excepcional, porque una vez que traspasas las defensas psicológicas de los demás, ya no puedes participar en el teatro social. Y esto te vuelve invisible, incluso cuando eres la única persona que realmente ve. Sexta señal. Y aquí es donde tu mente se vuelve verdaderamente incomprensible para los demás. Estás en una discusión. Alguien dice, tienes que ser A o B, o estás con nosotros o estás contra nosotros, blanco o negro, correcto o incorrecto. Y estás ahí en medio, pensando, ¿pero por qué no pueden ser ambas? ¿Por qué no pueden ser A y B simultáneamente? Porque la realidad debería ajustarse a estas categorías binarias artificiales que los humanos hemos inventado para sentirnos más seguros. Jung lo denominó pensamiento paradójico. Descubrió que las personas psicológicamente maduras poseen la capacidad de sostener simultáneamente verdades aparentemente contradictorias sin necesidad de reducirlas a categorías simples. A esto lo llamó conciencia de ambos.
y representa un cambio fundamental respecto al pensamiento dicotómico que domina el procesamiento mental ordinario. Si posees esta mente excepcional, no solo toleras la paradoja, sino que la reconoces como algo más cercano a la verdadera naturaleza de la realidad. Jung construyó todo su sistema psicológico sobre la base de las paradojas. Cuanto más consciente te vuelves, más te das cuenta de tu propia ignorancia. La fortaleza suele surgir de la aceptación de la vulnerabilidad. La individuación requiere tanto introspección como conexión con los demás. La sanación se produce al aceptar tus heridas, en lugar de rechazarlas. Pero esto es lo que lo hace verdaderamente ajeno a la mayoría. Mientras que otros necesitan categorías claras y respuestas sencillas, tu mente reconoce naturalmente que las verdades más importantes de la vida residen en la tensión entre los opuestos. Comprendes que las personas pueden ser a la vez egoístas y altruistas, que los comportamientos pueden ser tanto dañinos como protectores, que las emociones pueden contener múltiples elementos contradictorios, que la verdad a menudo surge del choque de perspectivas opuestas. Jung denominó a esta función trascendente la capacidad de la psique para unir fuerzas opuestas en una síntesis superior. Tu mente excepcional opera de forma natural desde esta perspectiva trascendente, mientras que otros permanecen estancados en el pensamiento binario. Y esto genera enormes problemas de comunicación. Cuando expresas ideas paradójicas y sutiles, los demás responden con frustración o te piden que tomes partido. Se basan en lo que Jung denominó pensamiento directo, lineal, lógico y socialmente adaptado. Tú, en cambio, accedes al pensamiento no dirigido, asociativo, simbólico y paradójico. Son dos lenguajes completamente distintos. El desafío se intensifica porque la conciencia paradójica permite ver más allá de las falsas simplificaciones a las que otros se aferran. Se reconoce que la mayoría de las posturas políticas contienen verdades parciales y puntos ciegos. La salud psicológica requiere integrar en lugar de eliminar los trastos negativos. La sabiduría a menudo suena a contradicción para quienes buscan respuestas sencillas. Las verdades más profundas no pueden plasmarse en sistemas filosóficos ordenados. Comenta si alguna vez te han dicho que te cuesta ver las distintas perspectivas. Escribe: pienso en términos de espectro, no de absolutos. Jung comprendió que el pensamiento paradójico no es confusión intelectual, sino evidencia de sofisticación psicológica. Pero esta sofisticación conlleva uno de los aspectos más desafiantes de tu singular conciencia, pues al vivir en la paradoja ya no puedes brindar a los demás la comodidad de las certezas absolutas, lo que genera incomodidad en tu entorno. Séptima señal. Y aquí es donde la cosa se pone realmente extraña. ¿Te has dado cuenta de que cuando entras en una habitación, algo cambia? No en un sentido egoísta, sino objetivo. La gente reacciona de maneras extremas o se sienten inmediatamente atraídas hacia ti, como si te conocieran de toda la vida, o se ponen extrañamente defensivos sin razón aparente. Las conversaciones casuales se transforman de repente en profundas reflexiones. Personas que apenas conoces te confían secretos que jamás le han contado a nadie. Jung hizo un descubrimiento sorprendente al respecto. Cuando uno inicia el camino psicológico por la plenitud, su mera presencia activa potenciales latentes en los demás, quieran o no. Él lo denominó conciencia catalítica, y surge de su comprensión de lo que llamó la energía de la individuación. Jung escribió: el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay reacción, ambas se transforman. Pero ¿qué ocurre cuando una personalidad aporta energía transformadora mientras que la otra se empeña en permanecer igual? Explosión, o retraimiento, o ataque. Rara vez indiferencia. Si posees esta mente singular, probablemente hayas notado que tu sola presencia provoca reacciones inesperadas. Algunos se sienten profundamente atraídos por tu energía, otros se sientan inexplicablemente incómodos. Tus preguntas ayudan a las personas a descubrir aspectos de sí mismas. Algunos se ponen a la defensiva o se vuelven hostiles sin razón aparente. Y siempre te preguntas, ¿qué he hecho? La respuesta es, simplemente exististe.
Jung descubrió que esto sucede porque la conciencia individualizada activa de forma natural lo que él denominó el arquetipo del sí mismo en los demás, su potencial más profundo para la plenitud psicológica. Pero el ego de la mayoría de las personas teme a esta energía transformadora porque amenaza sus estructuras de identidad habituales. Este efecto catalizador explica muchas de tus experiencias sociales confusas, porque algunas personas se sienten inmediatamente atraídos por tu energía, porque otras se sienten amenazadas por tus preguntas y reflexiones, porque las relaciones casuales a menudo se vuelven inesperadamente intensas, porque pareces sacar lo mejor y lo peor de las personas. Pero esto es algo que Jung entendió y que la mayoría ignora. No intentas cambiar a nadie. Simplemente eres auténtico con tu conciencia individualizada. Las reacciones transformadoras surgen porque tu plenitud psicológica invita naturalmente a otros a confrontar su propia fragmentación. Eres un espejo, y muchos odian lo que ven reflejado. Jung llamaba sanadores heridos a las personas con esta conciencia catalítica, personas que han transformado sus propias heridas psicológicas en sabiduría capaz de facilitar la sanación en otros. Te has convertido en lo que Jung llamó creativo cultural, alguien cuya conciencia anticipa la siguiente etapa de la evolución psicológica humana. Comenta si la gente suele decirte que conocerte les cambió la vida. Escribe, yo solo reflejo su potencial. El desafío reside en que esta energía transformadora opera quieras o no. No puedes desactivar tu individualidad. Irradia a través de tu presencia, tus preguntas, tu forma de ver el mundo. Y esto puede resultar solitario, ya que muchas personas prefieren mantenerse alejadas de los catalizadores. Es más seguro permanecer dormida que despertar. Octavo signo. Y este es el más profundo. No te interesa el crecimiento personal como pasatiempo. No lees libros de psicología por afición. No vas a terapia porque esté de moda. Sientes una atracción magnética hacia lo que Jung llamaba individuación. Y no es opcional. Es un imperativo psicológico fundamental, como respirar. Jung escribió, la individuación es el proceso mediante el cual una persona se convierte en un individuo psicológico, una unidad separada, indivisible y completa. Pero para mentes como la tuya, esto no es una superación personal opcional, es una necesidad existencial. A esto lo llamo conciencia evolutiva y representa el impulso natural de la psique hacia la plenitud, la autenticidad y la integración psicológica. Si posees esta mente excepcional, no eliges la transformación, te sientes llamado a ella por algo más profundo que la voluntad consciente. Es como si tu alma tuviese un plan y tú fueras simplemente el vehículo a través del cual se manifiesta. Jung descubrió que la conciencia individualizada crea patrones inconfundibles. Te sientes constantemente atraído por experiencias que desafían tus creencias fundamentales. Tus mayores logros suelen precederse de periodos de crisis. Te inquieta la monotonía y la predecibilidad de la vida. Buscas de forma natural mentores, enseñanzas y experiencias que faciliten tu crecimiento personal. Comprendes que la transformación y renacimientos psicológicos son necesarios para un desarrollo auténtico. Pero lo que hace esto verdaderamente extraordinario es lo siguiente. Jung descubrió que las mentes en proceso de individualización no solo se transforman a sí mismas, sino que se convierten en agentes de transformación colectiva. Tu evolución psicológica contribuye a lo que él denominó el inconsciente colectivo, la reserva compartida del desarrollo psicológico humano. No solo te sanas a ti mismo, sino que sanas algo en la psique colectiva humana. Este impulso evolutivo explica por qué te sientes compelido a comprenderte a ti mismo en los niveles más profundos. Estás dispuesto a afrontar temas psicológicos que otros evitan. Reconoces patrones y ciclos en tu desarrollo. Confías en el proceso de transformación, incluso cuando es doloroso. Sientes la responsabilidad de convertirte en tu yo más auténtico. Jung escribió, lo más terrorífico es aceptarse a sí mismo por completo. Tu mente excepcional no solo lo comprende intelectualmente, lo sientes como una responsabilidad sagrada contigo mismo y con la psique colectiva humana. No es narcisismo, es todo lo contrario, es reconocer que tu plenitud permite que otros hagan lo mismo.
El gran desafío reside en que este impulso de individuación puede resultar abrumadoramente solitario. Estás convirtiéndote en algo que aún no existe en la conciencia ordinaria. Estás explorando territorios psicológicos que otros ni siquiera imaginan. Pero Jung descubrió algo bellísimo en esta soledad. La conciencia individualizada acaba por trascender la necesidad de validación externa. Empiezas a encontrar una profunda conexión con tu ser auténtico, la totalidad integrada de tus potenciales conscientes e inconscientes. Ya no necesitas que otros te entiendan, porque tú mismo lo entiendes, y eso basta. Comenta si te reconoces como alguien llamado a convertirte en quien realmente eres. Escribe, elijo la evolución consciente. Ahí están, las 8 señales inequívocas de que tu mente opera a una frecuencia que el 99% de las personas simplemente no pueden comprender. Si te identificaste con estos patrones, recuerda lo que dije al principio. Tu mente procesa información de maneras que la mayoría de la gente literalmente no puede comprender. Pero ahora entiendes por qué. No estás roto, no eres difícil ni extraño. Eres lo que Carl Jung llamó conciencia individualizada, alguien cuyo desarrollo psicológico representa la siguiente etapa de la evolución humana. Tu capacidad para pensar en capas dimensionales, hablar el lenguaje de los símbolos, integrar aspectos de la sombra, experimentar nostalgia existencial, leer arqueología psicológica, abrazar el pensamiento paradójico, catalizar la transformación en otros y entregarte al proceso de individuación. No se trata de problemas que deben resolverse, sino de dones que deben honrarse. Jung descubrió que mentes como la tuya cumplen una función crucial en la evolución psicológica humana: tender el puente entre el mundo consciente e inconsciente. Si este video te hizo sentir por fin comprendido o comprendida, dale a me gusta. Cuéntame en los comentarios cuál de las 8 señales te impactó más. Y suscríbete al canal si quieres explorar la psicología junguiana, que explica por qué eres como eres, en lugar de decirte que tienes que cambiar. Espero que dejes de disculparte por cómo piensas y encuentres a alguien que entienda tu lenguaje simbólico. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, no eres demasiado complicado. Los demás son demasiado simples. Comenta si te reconoces como alguien llamado a convertirte en quien realmente eres. Escribe, elijo la evolución consciente. Ahí están, las 8 señales inequívocas de que tu mente opera a una frecuencia que el 99% de las personas simplemente no pueden comprender. Si te identificaste con estos patrones, recuerda lo que dije al principio. Tu mente procesa información de maneras que la mayoría de la gente literalmente no puede comprender. Pero ahora entiendes por qué. No estás roto, no eres difícil ni extraño. Eres lo que Carl Jung llamó conciencia individualizada, alguien cuyo desarrollo psicológico representa la siguiente etapa de la evolución humana. Tu capacidad para pensar en capas dimensionales, hablar el lenguaje de los símbolos, integrar aspectos de la sombra, experimentar nostalgia existencial, leer arqueología psicológica, abrazar el pensamiento paradójico, catalizar la transformación en otros y entregarte al proceso de individuación. No se trata de problemas que deben resolverse, sino de dones que deben honrarse. Jung descubrió que mentes como la tuya cumplen una función crucial en la evolución psicológica humana: tender el puente entre el mundo consciente e inconsciente. Si este video te hizo sentir por fin comprendido o comprendida, dale a me gusta. Cuéntame en los comentarios cuál de las 8 señales te impactó más. Y suscríbete al canal si quieres explorar la psicología junguiana, que explica por qué eres como eres, en lugar de decirte que tienes que cambiar. Espero que dejes de disculparte por cómo piensas y encuentres a alguien que entienda tu lenguaje simbólico. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, no eres demasiado complicado. Los demás
son demasiado simples.